Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablarte de una técnica para gestionar los miedos en la oposición. Es decir, cómo quitarle hierro a esos temores que pesan tanto y que solo nos consumen mucha energía. Bienvenidos al canal, soy Dayana Morón y esto es Opocaisen. En primer lugar, quisiera decirte de que la emoción del miedo es una emoción muy connatural a nosotros, a las personas, a los seres humanos, ¿vale? Somos emocionales por naturaleza, o sea, sentir la emoción del miedo es normal, completamente normal. El problema es que nuestra cabeza siempre va a tender a irse al peor escenario, ¿no? Te voy a contar una situación peculiar que me pasó hace poco y luego la voy a traer a la oposición porque ocurre exactamente lo mismo. A mí, por ejemplo, hace unos días me pasó que tuve un malentendido, ¿no?, con una persona y luego la tenía que volver a ver. Entonces mi cabeza como que se iba al peor escenario, ¿no? Es decir, de repente esta persona me iba a responder de mala manera, iba a ser muy fría conmigo o quizás íbamos a perder la amistad, qué sé yo, ¿no? Entonces se iba como al peor escenario. Pero ¿qué pasó? Que al final cuando vi a esta persona, me pidió disculpas, arreglamos las cosas y nada, y todo salió estupendo, ¿no? Mejor que bien, diría yo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que al final mi cabeza no se iba a ese mejor escenario, sino que al contrario, ¿no? Se iba al peor escenario. Y lo mismo pasa con la oposición. En la oposición, ¿qué pasa? Que nuestra cabeza va a tender a irse al peor escenario. Y el peor escenario para un opositor siempre va a ser que no voy a aprobar, porque estoy estudiando súper mal, los demás son mejores que yo, todo se me olvida, no retengo nada, ¿no? Y entonces nuestra cabeza se va a ir a ese sentido y esos pensamientos al final nos van a generar emociones, ¿no? Y las emociones que vamos a sentir pues es el miedo, el estrés, el agobio, ¿no? Y al final esas emociones no nos ayudan para nada en nuestra oposición, sino todo lo contrario, ¿no? Lo que decía, nos consumen y nos quitan mucha energía. Entonces, la técnica consiste en colocarte en el lugar opuesto, es decir, en preguntarte y ponerte en el mejor de los escenarios. ¿Qué pasaría si ocurriese lo mejor, ¿no? En el caso de la oposición, el mejor escenario para un opositor es aprobar la oposición, ¿cierto? Entonces, preguntarnos, ¿no? ¿Y qué pasaría si lo intento este nuevo proyecto y apruebo la oposición? ¿Qué sería el mejor escenario? Pues sería de que conseguiría mi primer trabajo o dejaría el trabajo en el que estoy que no me gusta, o puede ser que sería independiente económicamente, podría ayudar a mi familia, podría compatibilizar mejor mi vida personal con mi vida laboral, qué sé yo, ¿no? Cada uno tiene sus motivaciones personales, pero voy a ese sentido, ¿no? De que nosotros tenemos que forzarnos para ponernos en el mejor de los escenarios porque nuestra cabeza de manera natural se va a ir al peor de los escenarios. Entonces, es muy interesante hacer este ejercicio y ya les digo desde el inicio que no va a ser una tarea fácil, sino que vamos a tener que forzar un poco ahí la situación para hacernos las preguntas correctas, ¿no? Siempre es importante hacernos las preguntas correctas. Al final, en la oposición, si tú eres constante, cumples con tu horario de estudio y eres disciplinado con ello, tarde o temprano vas a aprobar, no hay otra opción. O sea, eso va a suceder así, ¿no? Pero nuestra cabeza siempre va a intentar jugarnos una mala pasada y ahí tenemos que ser muy estrategas y muy astutos para saber controlar la emoción, porque si nosotros estamos dominados por la emoción del miedo, el estrés, el agobio, la preocupación, al final lo único que va a hacer es que nos va a paralizar y nos va a bloquear para hacer lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, porque las emociones tan intensas como el miedo, la preocupación y el estrés al final nos desgastan mucho, ¿no? Entonces no nos ayudan en nuestro proceso de oposición encaminados a sacar nuestra plaza.
Espero de que este video te haya ayudado, de que te haya servido. Si te ha gustado, por favor, dale un like, compártelo. Y si quisieras que hable de algún tema, déjamelo en los comentarios. O si tienes alguna pregunta, también déjamelos aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.